La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden, ¿sí? Un Dios que quiere que obedezcamos no solamente las leyes naturales, sino las leyes morales y civiles. Y si estudiamos bien la palabra, vemos que todas las leyes que tienen que ver con la higiene y la conducta son establecidas por Dios. Es por ello que hoy vamos a estudiar el principio de un Dios de orden y cómo tenemos que actuar frente a la terrible realidad de esta pandemia que hoy estamos viviendo. Veamos esta enseñanza. Vivimos momentos muy difíciles donde el COVID tiene en peligro la economía de muchos países. En Honduras, por ejemplo, es alarmante cómo se ha disparado en los últimos días del mes de julio las cifras y entraremos a un mes de agosto donde alcanzaremos récord. Pero, ¿cómo podemos evitar que la pandemia del coronavirus y otras epidemias se proliferen de forma tan grave? Eso lo vamos a hablar hoy. Porque Dios es un Dios de orden y en el desorden hay mucho peligro. Lo primero que vamos a descubrir es lo que la Biblia nos enseña al respecto. Donde hay desorden, reina el caos. Durante esta pandemia del COVID-19, descubrimos que los países disciplinados y ordenados salieron rápido del caos. Tuvieron pocos muertos y su economía se recuperó, se está recuperando lentamente, siendo mínimos los casos de muerte por coronavirus. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Noruega, Finlandia, los Países Bajos de Europa, también los países orientales como China, Corea y Japón, los cuales se han recuperado rápidamente de esta pandemia. ¿Por qué? Bueno, sin embargo, vemos que los países indisciplinados, como los latinoamericanos y aquellos gobiernos que no obedecieron la ley de higiene ni los consejos científicos, sufrieron y están sufriendo un gran incremento y una gran mortandad del COVID-19. Y sus muertos se cuentan por millares. Tenemos el ejemplo de América Latina, Estados Unidos y principalmente Brasil, México y algunos países que están creciendo enormemente. Otros países como Paraguay y Uruguay han frenado mucho el coronavirus debido a la disciplina y a la obediencia del pueblo. 3 sencillas reglas para prevenir el coronavirus. ¿Sí? Solo se necesitan hacer 4 cositas. 1, usar mascarilla. 2, mantener la distancia. 3, mantener la higiene. Y 4, y esto es importante, tener una alimentación alta en pH que levante las defensas del cuerpo, porque el cuerpo en buenas condiciones, aunque tengamos condiciones persistentes, puede neutralizar los virus. Vamos a hablar de los alimentos que fortalecen el pH, que levantan la defensa. El COVID-19 es inmune a los organismos como un pH mayor del 5.5. El Centro de Virología de Moscú, en Rusia, lo evidenció en un estudio hecho. Ellos aconsejaron consumir alimentos alcalinos que nos ayuden a subir el nivel del pH para contrarrestar el virus. Entre esos alimentos se menciona el limón, el aguacate, que en algunos países le llaman palta, el ajo, el mango, la mandarina, la piña y la naranja. Alimentos accesibles, que no son tan caros y que al consumirlo diariamente
nos pueden ayudar a mantener un sistema de inmunodeficiencia alto para luchar contra los virus. Sin embargo, hay un elemento muy importante que es la educación. Dios es un Dios sabio. Educó a su pueblo en el desierto sin que su pueblo supiera ciencia médica ni conocimientos de epidemia. El Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia escritos por Moisés, y principalmente el libro de Levítico, contiene las leyes de higiene que Dios le dio a su pueblo para preservar la salud de los hebreos en su peregrinar por el desierto durante 40 años. Fue allí, en esas leyes y en costumbres hebreas, en que nació la cuarentena o la ley de la cuarentena. ¿Cuál es el origen de la cuarentena? Bueno, Israel tuvo una larga historia de autoaislamiento, comenzando en el Éxodo. En cierto sentido, Moisés fue el primer funcionario de salud pública e instruyó al pueblo en los protocolos de Dios para el bienestar comunitario en el tema de salud, siendo los levitas o los sacerdotes los que velaban por las plagas, epidemias o manchas en la piel. Dios diseñó para su pueblo medidas que evitaran la crisis sanitaria y para ellos le demandó aislamiento cuando aparecían cosas que parecían ser infecciosas a fin de preservar la salud y la seguridad de su pueblo. Mientras iban por el camino del desierto, Dios le dio a Israel leyes para manejar su vida en comunidad. Incluyó regulaciones de higiene personal para asegurar la desinfección pública. Todas estas leyes de salud están en la Torá. Amar al prójimo como a uno mismo es la primera ley. Y establece la ley relativa a la lepra, una enfermedad infecciosa de la piel de gran diversidad e incurable en aquel entonces, lo que hoy equivale al COVID-19. Entonces, Dios estableció una cuarentena de 14 días a los que aparecían con mancha, divididas en 2 pruebas de 7 días para determinar si la enfermedad era una amenaza para la comunidad en general o simplemente era una simple mancha. Si alguien daba resultados positivos, tenía que declararse públicamente impuro o inmundo. Y aunque suena escalofriante, es una palabra familiar, ¿verdad que sí? Dios organizó al pueblo de tal forma que pudieron soportar en el desierto toda clase de calamidad y subsistieron a las terribles condiciones nómadas. La palabra nómada es en movimiento continuo, peregrinando sin lugar, en un largo peregrinar. No tenían suficiente agua, había mucho calor en el desierto y el riesgo de epidemias. Pero ellos tenían que obedecer el orden de organizarse como Dios los estableció. Y los organizaba por tribus, 12 tribus, con 12 ancianos. Y puso líderes por 1000, líderes por 100, líderes por 50 y líderes por 10. Y el tabernáculo era como la plaza central o el punto de encuentro para que las tribus se organizaran. Encontramos en la Biblia el simbolismo del 40. Sabe que el número 40 tiene un gran significado en la Biblia. Muchos teólogos concuerdan de que este número 40 cambios es el tiempo de preparación de una persona o pueblo para dar un cambio fundamental o trascendental. Por otra parte,
El número 40 aparece con frecuencia en contexto relacionado con juicio o prueba. Y muchos eruditos lo conocen como el número de la prueba o de los juicios de Dios. Vamos a ver. Veamos ejemplos del número 40 a lo largo de la Biblia. Fueron 40 días y 40 noches que duró el diluvio, según Génesis 7:12. 40 años tenía Isaac y Esaú cuando se casaron. Ahí tienen la cita. Moisés vivió 120 años, según Deuteronomio 34:7. Dividido 120 entre 3 da 40. 40 años en Egipto. 40 años como pastor de las ovejas de su suegro en Madián. Y 40 años de travesía por el desierto. El éxodo duró 40 años. 40 era el número máximo de azote que se le podía dar a uno que cometiera un crimen, según la ley de Deuteronomio 25:3. 40 días y 40 noches Moisés estuvo en el monte Sinaí. Moisés intercedió a favor del pueblo durante 40 días y 40 noches. Después encontramos que 40 días fueron los que exploraron la tierra prometida a los espías de Israel para poseerla. 40 años Israel sirvió a los filisteos antes de la liberación de Sansón. 40 días retó Goliat a los israelitas antes de que David se enfrentara a él y lo venciera. Ahí pueden las citas, no se las tengo que decir. Y 40 años reinó David. Igualmente Saúl. Y lo mismo ocurrió con Salomón. ¿Vieron ustedes? Pero sigamos. Hay más. 40 días en ayuno duró el profeta Elías en el desierto hasta encontrarse con Dios en el monte Horeb. Primera de Reyes 19:8. Jonás anunció que Nínive sería destruida a los 40 días. Noten ustedes esto. 40 días también aparecen los 40, también aparece la profecía de Ezequiel. En el Ezequiel 4:6, 29, 11 y 13. A los 40 días de su nacimiento, Jesús fue presentado en el templo. Y miren, 40 días y 40 noches fue Jesús al desierto para ser tentado por Satanás, después de su bautismo por Juan. Y tras su resurrección, Jesús se le aparece a los discípulos por 40 días. ¿Sí? Así que la obediencia a la ley de Dios les permitió a los hebreos sobrevivir a su larga peregrinación por el desierto, porque así lo manda Éxodo 18 del 20 al 21 y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrale el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenares, de 50 y de 10. ¿Y para qué se estructura? Para velar, cuidar y hacer que obedecieran las leyes. Si ustedes estudian muy bien la tipología del tabernáculo, que vale la pena dedicarle un poco de tiempo al estudio de este hecho, vemos que las tribus se organizaron alrededor del tabernáculo por orden, con sus banderas en forma circular, agrupados y en un perfecto orden. Número 2:17. Luego irás el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera.
Así que Dios es un Dios de orden. Lo dice 1 Corintios 14:40. Hágase todo decentemente y con orden. Es por ello que la Biblia enfatiza el orden de Dios aún para estos tiempos de crisis y pandemia. La iglesia debe aceptar el orden, porque todo lo que hagamos debe seguir el orden lógico de todo lo creado. El mejor aliado del diablo y el peor enemigo de la salud es el anarquismo. ¿Qué es anarquismo? Doctrina política y diabólica que pretende la desaparición del Estado o del orden y todos los organismos e instituciones representativas para convertir al hombre en dueño de su propio destino, donde cada uno puede hacer lo que quiera. Y en estos tiempos de coronavirus, cuando hay anarquismo y desorden, se agrava la crisis y reina el caos. Y entonces la muerte se enseñorea por la desobediencia, porque toda desobediencia trae consecuencias. ¿Por qué hay desorden y se vuelve incontrolable la pandemia del coronavirus en los países latinoamericanos? ¿Por qué en Honduras la cifra de contagio aumenta pese a que se hacen pocas pruebas para detectarlo? Porque la gente no obedece estos factores. Uno, porque el desorden en nuestra cultura latinoamericana es una herencia cultural. Porque no tenemos temor, ni nos han infundido temor en el respeto a las leyes. Y tercero, porque tristemente hemos educado mucho a la gente en sanidad, en revelación, en muchas cosas, pero educación bíblica respecto a higiene hemos tenido muy poco en la iglesia del Señor. Somos tan espirituales que olvidamos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando no seguimos el consejo de Dios, entonces viene la crisis. Y es por ello que el problema de la pandemia se agudiza. ¿Por qué? Por la falta de respeto al orden establecido. El mandato de Dios para su iglesia en estos tiempos está claramente revelado en la palabra. Isaías 26:20. Vete a casa, pueblo mío, y atranca las puertas. Escóndete un poquito hasta que la ira del Señor contra tus enemigos haya pasado. Frente al juicio, solo cabe la obediencia. Debemos aceptar las normas básicas de higiene para que Dios pueda protegernos. Obedecer a Dios trae bendición y prosperidad. Desobedecer trae graves consecuencias. Apoyémonos en el Salmo 23:1, el Salmo del pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Confianza en la provisión divina. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y después hay una promesa. Aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En estos momentos debemos de esperar que Dios nos guíe con su vara y su cayado y nos infunda aliento en medio de esta crisis de epidemia. Además, hay un texto que es preferido mío y lo pongo en el libro de mi biografía, el Salmo 37:25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Promesas de Dios en estos tiempos de crisis. Así que en esta crisis que vivimos actualmente en el mundo entero y principalmente en Honduras y en América Latina, solo tenemos dos opciones.
o nos encerramos hasta que pase el ángel de la muerte, llamado coronavirus o COVID-19, o nos entierran por desobedientes. Si morimos, vamos a morir obedeciendo para que Dios nos guarde. Porque recuerden, toda desobediencia trae consecuencias. Interesante, ¿verdad? Cómo Dios preservó a su pueblo, le dio leyes, no solamente en conducta, sino hasta en la forma de comer, ¿sí? Para preservar la salud de su pueblo. Hoy estamos en crisis y por lo tanto Dios quiere que nosotros nos preparemos para enfrentar la crisis obedeciendo las leyes bíblicas, las leyes de salud, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Gracias por su compañía. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Mañana a las 7 tendremos otro tema interesante de lunes a viernes. Puede escribirme a mariofumero@hotmail.com. Puede poner en Facebook me gusta. Si me está viendo por Facebook o por Zoom también, puede hacer contacto conmigo. Visitar la página web contralapostasía.com, donde están todas estas enseñanzas para que usted la pueda repetir y transmitir a otras personas. Es importante que nos ayude a que otros se unan a esta cadena de enseñanza en estos tiempos de crisis, porque aunque estamos encerrados, la palabra no está encerrada y la oportunidad de dar testimonio sigue latente. Así que, hermanos, gracias. Dios les bendiga y recuerde, si nosotros somos obedientes, gozaremos de la bendición del Señor.